bienvenidos a Grandes Biografías. Hoy les traemos la interesante historia de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es una figura fascinante y enigmática en la historia de América Latina, un hombre cuyo espíritu incansable lo llevó a luchar por la libertad no solo en su patria, sino en tierras lejanas, y cuyas hazañas lo colocan como un personaje épico digno de cualquier novela histórica. Nació en una época en la que las ideas de libertad y autodeterminación comenzaban a abrirse paso en el mundo, y desde joven, Miranda pareció destinado a liderar esos cambios, aunque su vida estuvo marcada por el drama, la traición y el sacrificio. En esta historia, nos adentraremos en su mente revolucionaria, sus éxitos, sus fracasos y el legado que dejó. Primeros años, el germen de un revolucionario. Francisco de Miranda nació en Caracas, el 28 de marzo de 1750, en una familia acomodada pero marcada por la discriminación social. Su padre, un comerciante canario, había ascendido económicamente, pero nunca fue completamente aceptado por la élite criolla. Ese ambiente de tensiones sociales fue el caldo de cultivo que marcó al joven Francisco, despertando en él una visión crítica de las desigualdades y el sistema colonial que, sin saberlo, lo preparaba para su futuro como precursor de la independencia. Imagina por un momento al joven Francisco, lleno de ambición, observando las injusticias de su tiempo. Desde muy temprana edad, fue un ávido lector, devorando libros sobre historia, filosofía y las nuevas ideas revolucionarias que comenzaban a cambiar el mundo. Fue educado en la Universidad de Caracas, pero sabía que su destino no estaba confinado a Venezuela. Él sentía que su misión era más grande, y esa idea lo empujó a buscar horizontes lejanos. Un aventurero en tierras extranjeras, el viaje que lo cambió todo. En 1771, con tan solo 21 años, Miranda partió hacia España, donde comenzó una carrera militar que lo llevaría a recorrer los campos de batalla de Europa y América. No era un militar común, ni tampoco un hombre que se conformara con las normas establecidas. Sus años en España lo convirtieron en un hombre de mundo, y aunque fue un oficial competente, pronto fue acusado de contrabando de libros prohibidos y de simpatizar con ideas subversivas. Esto lo obligó a huir, iniciando un peregrinaje que lo llevaría por diversos continentes y lo colocaría en el centro de los movimientos más importantes de su tiempo. Es en este punto de la historia donde Miranda comienza a forjar su leyenda. Participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, donde vio de cerca cómo las colonias americanas rompían con el Imperio Británico. Imagina a Miranda cabalgando junto a George Washington, presenciando la Declaración de Independencia y entendiendo que el sueño de libertad también podía ser real para América Latina. Las ideas de soberanía y autodeterminación ya habían echado raíces en su mente. Luego, el destino lo llevó a Francia en plena revolución. Mientras muchos otros observaban desde lejos los tumultos en París, Miranda se unió a la causa revolucionaria. Subió rápidamente en las filas militares francesas, luchando en batallas decisivas como la de Valmy. Al mismo tiempo, su capacidad para conectar con las figuras clave de la revolución, como Danton y Robespierre, consolidó su estatus como un revolucionario internacional. Sin embargo, no estaba exento de peligros, y como muchos otros líderes de la época, cayó en desgracia durante el reinado del terror. Fue encarcelado, pero su fortuna cambió una vez más, y salió con vida para seguir luchando por la libertad. El regreso a Venezuela, un héroe incomprendido. Tras más de 30 años de viajes, guerras y alianzas, Miranda volvió a enfocar su mirada en América Latina. En 1806, intentó liberar Venezuela del dominio español con una expedición que zarpó desde Haití. Imagina el viento azotando las velas de sus barcos mientras Miranda, ya un hombre maduro, se dirigía hacia las costas de su patria. Pero su sueño fue destrozado. La expedición fracasó estrepitosamente, no solo por la resistencia española, sino por la falta de apoyo local. El pueblo venezolano aún no estaba preparado para la independencia. A pesar de este fracaso, la llama de la revolución seguía viva en él. Cuando en 1810 los acontecimientos en Europa, particularmente la invasión napoleónica a España, sacudieron el orden mundial, Miranda vio su oportunidad. Ese mismo año, Caracas proclamó su independencia y Miranda fue recibido como un héroe, siendo llamado a unirse a la Junta Suprema. Parecía que finalmente su visión de un país libre iba a hacerse realidad.
Miranda fue elegido para dirigir la Convención Constituyente de 1811, y aunque la situación era prometedora, las divisiones internas en el movimiento independentista y la feroz oposición de los realistas hicieron que todo se desmoronara rápidamente. En julio de 1812, después de una serie de derrotas, Miranda tomó la decisión más difícil de su vida: firmó una capitulación con los realistas. Muchos lo vieron como una traición. Simón Bolívar, entonces un joven líder en ascenso, lo acusó de cobardía y conspiró para entregarlo a los españoles. La traición de Bolívar resultó en su arresto, y Miranda fue enviado a una prisión en España. El ocaso de un héroe, prisión y muerte. Los últimos años de Francisco de Miranda fueron sombríos. Encerrado en una celda en Cádiz, aislado del mundo exterior, pasó sus días recordando las batallas que había librado y los sueños de libertad que no pudo ver realizados. Murió el 14 de julio de 1816, en el castillo de San Fernando, sin saber que, pocos años después, sus ideales triunfarían en toda América Latina. Las palabras de Bolívar años después serían el mayor tributo a su legado. Miranda fue el primero que concibió la idea de la independencia de América. Su gloria será eterna. Y así concluye nuestro video sobre Francisco de Miranda, alguien que luchó por sus ideales pero no llegó a ver su obra terminada. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. ¡Hasta la próxima!